Claro, el confinamiento trae otros problemas, porque yo le llamo la convivencia intensa o la convivencia forzosa, pues tiene sus bemoles. Por eso le agradezco a la doctora Aimé Vega Montiel, ella es investigadora del programa de investigación feminista de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Eh, Esta convivencia forzosa o convivencia demasiado intensa, convivencia inevitable, convivencia como le quiera llamar, desgraciadamente trae otros problemas también, violencia, poca tolerancia. ¿Cómo lidiar con eso? Así es, bueno, lo sabemos, lo acabas de decir, las medidas de confinamiento definitivamente son necesarias, son urgentes, sin embargo, incrementan el riesgo de mujeres, de niñas y de niños a ser víctimas de violencia en el espacio familiar, en el espacio doméstico, debido a diferentes causas. La principal, vinculada desde luego a la desigualdad entre mujeres y hombres, que históricamente ha situado a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad frente al poder masculino. Pero bueno, además en este contexto en particular, obviamente la precariedad económica es un componente muy importante que agrava las relaciones dentro de los hogares. Otro elemento tiene que ver también con la división sexual del trabajo, los estereotipos de género que colocan, que obligan a las mujeres a asumir las tareas de cuidados. No obstante, muchas mujeres están haciendo trabajo de la oficina también desde la casa, lo que incrementa su jornada a una doble o triple, que le significa hacerse cargo no solamente de las labores de la casa, del cuidado, de la alimentación, de la nutrición, sino en este contexto también del cuidado de personas que probablemente enfermarán por el COVID. Y pues desafortunadamente esto va acompañado de una crisis institucional. Recientemente la organización Equis Justicia para las Mujeres publica un informe que nos muestra que casi el 85% de las instituciones vinculadas a los poderes judiciales de los estados no consideraron medidas para atender la violencia contra las mujeres que se ha incrementado en este espacio. La Red Nacional de Refugios nos decía hace un par de días que en estos 15 días las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y las peticiones de asilo en los refugios que operan en los estados del país se incrementaron en un 30%. ¿En cuánto tiempo, doctora? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo ocurrió este aumento? Eso, en los 10 días que llevamos de confinamiento en nuestros espacios, a Ajá. partir de que se anuncia eso, que el distanciamiento social, es que se incrementan. Ahora, es importante señalar que, dado que la violencia contra las mujeres es estructural, México no es un espacio exclusivo donde se incrementan las violencias en el espacio familiar. Hemos visto reportes en las últimas semanas que nos señalan, por ejemplo, en China, las llamadas de auxilio de mujeres víctimas de violencia se triplicaron. En España aumentó en más de un 20% la violencia contra las mujeres en estas semanas. En Francia el 30%. De hecho, Francia promovió una política a fin de que hoteles pudieran funcionar como asilos, como refugios para mujeres en el país. Y bueno, pues lo que estamos esperando es que en México el gobierno federal, encabezado en este caso por la Secretaría de Gobernación, anuncie la política concreta de atención a mujeres víctimas de violencia de género que se incrementará en estas semanas. La Red Nacional de Refugios ha puesto mucho énfasis en que si bien son organizaciones que vienen operando desde hace muchos años con bastante expertise en esta materia, son espacios que no se van a dar Sí. abasto. Por lo tanto, será muy importante que las casas de justicia, que son espacios institucionales creados por la autoridad, puedan generar, crear espacios de emergencia para poder albergar a estas mujeres con sus hijas e hijos en caso de solicitar espacio en estos Sí. refugios. Ahora, también, pues, por supuesto, el tema de las mujeres es muy importante, es muy visible, pues, y cada vez más, pero también los niños Así y es, también los ancianos. Es decir, así es. en las condiciones de confinamiento, en la que hay preocupación económica,
en la que se está pensando si se conserva el empleo o si cómo recuperar los ingresos, cuánto tiempo va a durar esto, más el aislamiento físico, pues hace una olla de presión dentro del lugar donde se esté. Si además hay niños pequeños que no piensan en nada de esto y que son inquietos y juegan y corren y necesitan desfogar sus energías, a veces también la intolerancia va dirigida y la violencia, la intolerancia traducida en violencia va dirigida hacia los niños, de parte de padres, pero también de madres. Y a veces también las víctimas son pues los abuelos, los ancianos, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Efectivamente, esta situación excepcional coloca a estos grupos que históricamente han sido grupos vulnerables en la sociedad en una situación eso de mucho mayor riesgo, de mucho mayor peligro. Hemos visto también en esta semana, ¿no?, el anuncio de algunos gobiernos estatales que suspenden la venta de alcohol. Nos hemos mofado de ello, etcétera, pero no es un asunto menor. Efectivamente, también hay una relación entre el incremento del consumo de alcohol en estas circunstancias. Ayer en un noticiario daban información de que en España se incrementó la venta de alcohol en estas semanas, en algunos casos en un 90%, o sea, de Sí. algunos tipos de alcohol como el vino tinto, la cerveza aproximadamente 60%, y efectivamente hay una correlación entre el incremento del consumo de alcohol, del consumo de estupefacientes, de algunos tipos de drogas, con el incremento de la violencia contra mujeres. Yo lo dije al principio de esta entrevista, mujeres, niñas y niños, y desde luego las personas adultas mayores son también un grupo que se coloca como un grupo con una alta vulnerabilidad. Sí. Entonces, insistimos, lo que se espera de la autoridad es que se presente como parte de esta medida de emergencia sanitaria una política integral que no olvide a estos grupos. Y me parece aquí un elemento muy importante, tiene que ver con que los poderes judiciales garanticen las medidas, los mecanismos institucionales para que las personas víctimas puedan recibir protección. Ahora, lo que dice usted no me parece nada descabellado. Yo personalmente estoy a favor de que la venta de alcohol se limite en estos momentos. Creo que sería más benéfico que perjudicial. Efectivamente, insisto, porque pues eso, hay mucha evidencia que nos muestra esta correlación. Estas evidencias, por ejemplo, se han presentado en los contextos de finales de fútbol, eso del Super Bowl, etcétera, de cómo existe esta correlación. Y bueno, en España, que es uno de los países donde la violencia contra las mujeres se ha colocado como uno de los focos rojos en la agenda nacional, no es un asunto menor. Y sin embargo, pues eso, digamos, la política no incluye la limitación en la venta de este tipo de productos. Y lo decía yo hace un momento, también se incrementa el consumo de drogas, de estupefacientes, lo que coloca a mujeres, niñas y niños en una situación eso de bastante riesgo, de alto riesgo. Doctora, le saluda Alma. Aparte de esto que comenta del alcohol, de las drogas, el estrés y la ansiedad también estarían provocando más violencia. Así es, yo lo decía también al principio de la entrevista, digamos, la tensión generada por la precariedad económica en la que esta emergencia coloca a muchísimas familias. Hemos visto en España 300,000 personas han perdido el empleo en un lapso de 2 semanas. En México, en nuestro país, lo estamos empezando a ver, muchas denuncias por parte eso, de trabajadoras, trabajadores que de manera pues eso, arbitraria, han sido echados a la calle. Entonces, obviamente, ya lo decían hace un momento, ustedes utilizaban la figura de la olla express, la olla de presión. Esto va a reventar por muchos lados, y uno tiene que ver con eso, la dimensión familiar, con las relaciones en el espacio familiar. Y lo decía yo al principio, bueno, dada la desigualdad entre mujeres y hombres, son las mujeres quienes se sitúan como el primer grupo que va a ser víctima de las violencias generadas por todas estas tensiones y estas desigualdades. De acuerdo. Doctora Vega Montiel, le agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes, buen día.